Sí, ministra, muchas gracias. Entiendo que el Gobierno trabaja con escenarios y en eso le pregunto, ¿trabajan con el escenario de un adelanto electoral en Cataluña, con los elementos que tienen y con la información que tienen, que será superior a la nuestra? ¿Es un escenario probable? Y si es así, los 1.400 días que insiste el Gobierno que va a durar, ¿están puestos en riesgo por ese escenario? Sobre el asunto de Ábalos, le quería preguntar quién autorizó que el avión llegara a España, porque entiendo por lo que nos ha dicho que solo se sabe cuando llegan aquí, pero no entiendo si hay alguien realmente peligroso, en fin, un terrorista, un narcotraficante, solo se sabe en el instante en que llegan cómo funciona un poco eso, y le quería plantear por qué no han hecho un dossier, como hacen otros gobiernos en situaciones así, porque esto no es una cuestión del señor Ábalos, trasciende está exteriores, está interior, ahora nos está explicando cómo funciona. ¿Por qué no hacen un dossier con documentación y detallan antes de que llegue, ya veremos, la investigación parlamentaria, por qué no nos detallan todos estos matices que estamos preguntando? Y por último, una curiosidad, que es un nombramiento que ha llamado la atención, ¿por qué Irene Lozano? ¿Por qué Irene Lozano para el Consejo Superior de Deportes? ¿Por qué este perfil, que es bastante diferente al anterior, que era una deportista profesional? ¿Por qué se ha elegido este perfil? Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, es evidente que el Gobierno de España permanentemente, al igual que el resto de todos aquellos que asisten a la realidad y a la actualidad informativa, sigue con atención todos los acontecimientos que se producen en cualquier parte del país y, sobre todo, cuando concierne a gobiernos que actualmente están en marcha, que, como usted decía, en relación con las elecciones en Cataluña o las futuribles elecciones de Cataluña, la información que tenemos es la misma que tienen ustedes y, por tanto, estamos asistiendo con ese interés informativo, pero sin ningún dato que nos permita afirmar ni una cosa ni la contraria. Serán el señor Torra el encargado de convocar esas elecciones, porque la competencia le corresponde a él y, por tanto, no tenemos nada que añadir respecto a esa cuestión. Eso sí, por supuesto, como cualquier actor político, estamos presentes, monitorizamos la situación, porque lo que ocurra en Cataluña le preocupa al Gobierno de España, igual que si ocurre en Galicia o si ocurre en cualquier otra parte de nuestra frontera. Y, como he contestado anteriormente, no creemos que una situación futurible, previsible, hipotética, de posibles elecciones en Cataluña tenga por qué afectar a ninguna tramitación que tenga en marcha el Gobierno de España. En este caso, se me preguntaba anteriormente los presupuestos generales del Estado, pero se podría hacer extensiva a otras leyes o a otros proyectos que tengan que pasar por el Congreso de los Diputados. En todo caso, yo diría que es una oportunidad para realmente poner de manifiesto quién realmente se preocupa y se ocupa porque el bienestar de los catalanes y las catalanas, más allá de otras pretensiones, se puede ir abriendo camino. La realidad es que en Cataluña se lleva demasiado tiempo sin presupuesto y eso es una realidad que preocupa a muchos ciudadanos, porque no se pueden plasmar las políticas, los nuevos ingresos, la capacidad de nuevo gasto que el Gobierno de Cataluña pudiera implementar. Y, por otra parte, el Gobierno de España también lleva demasiado tiempo sin presupuesto. Así que yo creo que es una oportunidad el que las formaciones políticas pongan de manifiesto que realmente su único interés es perseguir el bienestar de los catalanes y las catalanas y del conjunto de los españoles y, por tanto, ojalá, en caso de que se produzca esta situación, así se visibilice por parte de los distintos actores del Congreso de los Diputados que tendrían que intervenir en esa votación. ¿Por qué no repartimos un dossier? Porque yo, señor Cue, creo realmente que cuando el Gobierno de España ha actuado de forma impecable respecto a la ley, ha evitado una crisis diplomática, ha impedido que la señora Rodríguez entrara en territorio español, las demás consideraciones que tienen que ver a la discreción con la que el señor Ábalos afrontó este tema desde el primer momento, porque efectivamente es inherente a la actuación diplomática la discreción. Luego, posteriormente, se han ido conociendo algunos extremos en la medida en que ustedes han ido preguntándole al señor Ábalos. No ha tenido él ningún problema en ponerse a disposición de cualquier cuestión, de cualquier entrevista, cualquier pregunta,
que se le quisiera hacer respecto a esta materia y, por tanto, no nos ha parecido necesario dar o hacer ningún tipo de información adicional porque él en primera persona ha sido el que la ha podido transmitir. En todo caso, hablando usted de los grupos parlamentarios y de todas esas cuestiones, todos los ministros hemos solicitado comparecencia a petición propia en las comisiones del Congreso de los Diputados, por tanto, en breve van a tener oportunidad los grupos políticos de hacernos cuantas preguntas estimen convenientes con este o con cualquier otra materia que pueda resultar de interés. Y, por último, es al ministro de Cultura al que le corresponde la designación de las personas que conformen su equipo y ha considerado el ministro de Cultura que la señora Irene Lozano era la persona más adecuada para desarrollar el cargo de la Secretaría de Estado de Deporte y entiendo, si ha sido finalmente traído al Consejo de Ministros, que a la señora Lozano también le habrá parecido bien el ofrecimiento, puesto que lo ha aceptado. Estos son ya cuestiones que son de los propios ministerios en los que se da cuenta de la persona designada y del currículum, pero le puedo asegurar que no se trasladan otras cuestiones de carácter más propio de discusión de los equipos, como son las conversaciones que se mantienen entre un ministro y la persona a la que le oferta una Secretaría de Estado. A nosotros nos parece un nombramiento adecuado, un nombramiento conveniente en función del currículum de la señora Lozano y de la experiencia del trabajo realizado, un excelente trabajo durante este tiempo al servicio de los ciudadanos y al servicio del Gobierno.